Nunca me ha gustado hablar de esta historia, pero después de tantos años, he llegado a la conclusión de que tal vez compartirla me libere de su peso. Soy de Paraguay y, aunque me ha tocado trabajar en muchos lugares inhóspitos, jamás experimenté nada como lo que viví en esa construcción en el campo. Tal vez lo que cuento aquí se deba a mi imaginación exacerbada, o tal vez sea algo más. Pero esta es la verdad, desde entonces, no puedo dormir sin ver su rostro. Todo comenzó cuando la empresa me envió a supervisar una obra en las afueras, en medio de la nada. Era una edificación pequeña, una especie de galpón o depósito. El terreno era amplio, rodeado de pasto alto y árboles retorcidos que se mecían como si ocultaran secretos. El ambiente era denso, el aire parecía cargado, y hasta los pájaros, cuando se atrevían a pasar, se callaban al cruzar el campo. En el segundo día de excavación, uno de los obreros, Juan, dio con algo duro bajo la tierra. La pala chocó contra algo metálico con un ruido sordo que resonó de una manera extraña, como si se expandiera en el suelo. Escarbó un poco más y ahí estaba, una cadena gruesa, de eslabones oxidados que parecían tallados en hierro antiguo. Era evidente que llevaba mucho tiempo ahí, algunos eslabones estaban tan incrustados en la tierra que parecía que el suelo los había devorado. Uno de los obreros comentó, en tono de broma, que parecía una cadena de esclavos, algo que el tiempo hubiera olvidado. Sin embargo, ninguno de nosotros podía decir si eso era cierto. La miré más de cerca, curioso, y noté que la cadena tenía marcas, tallados que parecían símbolos. Estaban desgastados, pero si te acercabas lo suficiente, podías ver lo que parecían ser figuras humanas y animales retorcidos, entrelazados en un baile grotesco. Lo peor era que, cuanto más mirabas, más te parecía que se movían, que aquellos grabados tenían vida propia. Esa noche, de vuelta en el campamento improvisado que habíamos montado cerca de la obra, no pude dormir. Sentía un peso en el pecho, como si algo invisible me apretara. Cuando finalmente logré conciliar el sueño, tuve una pesadilla. Veía a un hombre cubierto de sombras, arrastrando aquella cadena por el suelo, dejando surcos en la tierra. No se veía su rostro, pero de alguna manera sabía que me miraba. Me desperté de golpe, sudando, con la certeza de que no estaba solo. Al mirar alrededor, nada, solo la oscuridad y el susurro del viento entre los árboles. Lo extraño fue que, al día siguiente, no era el único. Varios de los obreros se quejaron de haber tenido pesadillas similares. Todos hablaban de un hombre, de cadenas, de una presencia que les oprimía el pecho. Era como si una sombra nos hubiera cubierto a todos, sin aviso. Nadie quería hablar demasiado del tema, de alguna forma, todos preferíamos fingir que solo había sido una coincidencia, una mala noche causada por el cansancio. La construcción continuó, y con cada día que pasaba, la cadena parecía menos enterrada. La primera noche después del descubrimiento, alguien la había desenterrado parcialmente. Parecía una broma de mal gusto, pero nadie se atrevía a admitirlo. Sin embargo, al tercer día, la cadena estaba completamente fuera de la tierra, como si alguien la hubiera arrancado desde abajo. Parecía inverosímil, los obreros juraban que no habían tocado nada y, de alguna forma, les creía. La cadena no parecía haber sido desenterrada con herramientas, sino liberada por una fuerza que no alcanzábamos a comprender. Las pesadillas no cesaron. Empeoraron. Ahora, en mis sueños, el hombre no solo me miraba, sino que se acercaba cada vez más. Podía oír el sonido de las cadenas raspando la tierra, el chirrido metálico que hacía eco en mi mente incluso cuando despertaba. No me atrevía a contarles a los demás hasta qué punto esto me estaba afectando, pero pronto me di cuenta de que no hacía falta. El miedo se había instalado en cada uno de nosotros como un huésped indeseado. Una noche, decidí que no podía más. Tomé una pala y me dirigí a donde habíamos encontrado la cadena. Mi plan era enterrarla de nuevo, devolverla al olvido. Al llegar, me di cuenta de que alguien más había tenido la misma idea. La cadena estaba semienterrada, pero no de una manera ordenada. Parecía como si alguien hubiera intentado enterrar a toda prisa, con la desesperación de quien quiere librarse de algo peligroso. Sin pensarlo, tomé la pala y comencé a cavar, furioso, intentando ocultar aquello que nos estaba robando la paz.
Pero a medida que cavaba, algo extraño sucedió. El suelo se tornó blando, como si escarbara en carne en lugar de tierra. Un olor nauseabundo invadió el aire, una mezcla de podrido y dulce que se pegaba a la garganta. Y ahí, a unos pocos centímetros de profundidad, encontré un hueso. Mi respiración se cortó. No era un hueso de animal, era una tibia humana. La tomé entre mis manos, tratando de convencerme de que todo aquello era un mal sueño, pero no lo era. Fue entonces cuando escuché el sonido. No era el viento, ni los árboles. Era el sonido de una respiración, pesada y errática, que venía de algún lugar cercano. Sentí que alguien me observaba. Mis manos temblaban tanto que dejé caer la pala y, en medio del silencio absoluto, escuché el chasquido de las cadenas, un sonido sordo y profundo que se movía entre las sombras. Corrí sin mirar atrás, sin pensar en nada más que en alejarme de aquel lugar maldito. A la mañana siguiente, decidí que ya no podía quedarme. Reuní mis cosas y me fui antes de que nadie pudiera detenerme. Algunos compañeros intentaron preguntar qué había sucedido, pero mi silencio fue suficiente para que dejaran de insistir. Sin embargo, antes de irme, me enteré de algo que me dejó helado. Uno de los obreros, Pedro, había desaparecido durante la noche. Nadie lo había visto desde que se fue a dormir y su cama estaba vacía, sin señales de que hubiera salido por su cuenta. Las autoridades buscaron sin éxito. No encontraron rastro alguno, ni siquiera su huella en la tierra húmeda. Fue como si se lo hubiera tragado el suelo. Algunos obreros mencionaron que, en la última noche, Pedro había hablado de intentar desenterrar la cadena, de acabar con aquel horror de una vez por todas. Otros decían que lo vieron caminar entre la niebla, solo, como si siguiera un rastro invisible. Años después, regresé a aquella área, movido por la necesidad de comprobar que todo aquello había sido un mal sueño, una mala jugada de mi mente. El galpón estaba en ruinas, abandonado. La vegetación lo había cubierto todo, y parecía que el tiempo se había detenido. Me acerqué al lugar donde habíamos encontrado la cadena y ahí estaba, enterrada a medias, como el primer día. Al acercarme, noté algo extraño, una nueva serie de marcas había aparecido en los eslabones, marcas que no estaban ahí antes. Eran más profundas, como si alguien las hubiera tallado con desesperación. De pronto, una brisa fría me envolvió, y sentí el mismo peso que aquella primera noche. Giré sobre mis talones y me marché, convencido de que, a veces, hay cosas que es mejor dejar en paz. Desde entonces, cada noche, cuando cierro los ojos, siento que algo tira de mí. Escucho el chasquido de las cadenas y veo una sombra acercarse, siempre más cerca. Y aunque intento convencerme de que todo fue producto de la fatiga, en el fondo sé que hay cosas que no podemos enterrar, secretos que permanecen bajo la tierra, esperando ser desenterrados. Era el año 2008 y el trabajo de remodelación me había llevado al centro de Ciudad de México. El edificio, una estructura antigua que se alzaba imponente entre los nuevos rascacielos, tenía un aire desolador. Se sentía frío, a pesar de que el sol caía a plomo en la calle. Habíamos comenzado a trabajar en los primeros pisos, removiendo paredes y quitando escombros para preparar la instalación de nuevos acabados. Todo iba bien, dentro de lo normal para una obra, hasta que llegamos al tercer piso. Ahí, las cosas comenzaron a sentirse diferentes. Al principio, eran pequeños detalles. Cosas fuera de lugar, herramientas que desaparecían sin explicación, sonidos que parecían provenir de ninguna parte. Pensé que eran imaginaciones mías o, quizás, fruto del cansancio. Pero una tarde, mientras revisaba unos planos junto a un compañero, escuchamos algo que me erizó la piel. Parecía un murmullo, un susurro suave, como si alguien estuviera rezando o canturreando una melodía. Nos miramos, ambos conscientes de que estábamos solos en esa sección del edificio. El ruido cesó tan pronto como comenzó, dejando un silencio sepulcral que se hacía cada vez más difícil de ignorar.
Un par de días después, mientras trabajábamos en la demolición de una pared, uno de los albañiles, Ernesto, mencionó que había visto algo extraño. Había subido al andamio para ajustar unas láminas cuando, de reojo, vio a un niño descalzo corriendo entre los tablones como si estuviera jugando. Ernesto, confundido y quizás un poco asustado, gritó para advertirle, pero el niño desapareció en cuestión de segundos. Me lo comentó con una mezcla de incredulidad y nerviosismo. Le resté importancia, pensando que quizás la luz o el polvo le habían jugado una mala pasada. Pero entonces lo vi yo mismo. Estábamos ya en los últimos días de trabajo, arreglando detalles y terminando de colocar los acabados. Era ya tarde, cerca de las 7 de la noche, y el sol comenzaba a ocultarse. Estaba solo, revisando unas tablas de madera que íbamos a instalar. De repente, un movimiento me llamó la atención. Al levantar la vista, ahí estaba, un niño, de no más de 8 años, con el cabello revuelto y los pies descalzos. Parecía mirarme directamente a los ojos, con una expresión que era una mezcla de tristeza y curiosidad. El aire se volvió pesado y sentí un frío que se me clavó en los huesos. Sin pensarlo, caminé hacia él. Pero en cuanto di unos pasos, el niño comenzó a correr, desapareciendo al final del andamio, donde no había más que vacío. Asustado, retrocedí y volví al interior del edificio, respirando agitadamente, como si acabara de escapar de una pesadilla. No se lo conté a nadie. Me parecía absurdo, casi imposible, pero una parte de mí estaba completamente convencida de que lo que había visto era real. Esa noche no pude dormir. La imagen del niño descalzo rondaba mis pensamientos, impidiéndome encontrar consuelo. Al día siguiente, llegué más temprano que de costumbre, decidido a convencerme de que todo había sido una ilusión. Sin embargo, al entrar en el edificio, me encontré con algo que me heló la sangre. Justo en el piso, al borde del andamio, estaban las huellas de unos pies descalzos. Se dibujaban perfectamente en el polvo y parecían dirigirse hacia el borde, donde había visto al niño desaparecer. No había duda alguna, esas huellas no estaban ahí el día anterior. Los rumores comenzaron a correr entre los trabajadores. Los vecinos, curiosos por la remodelación, comenzaron a acercarse y, poco a poco, las historias de tragedias pasadas salieron a la luz. Según contaron, el edificio había sido escenario de un terrible accidente hacía décadas. Un niño que vivía ahí había caído desde el 3er piso, justo en el lugar donde ahora estábamos trabajando. La historia decía que el niño había muerto instantáneamente y desde entonces su espíritu rondaba el edificio, apareciendo ocasionalmente para jugar entre los escombros y asustar a los nuevos inquilinos. Esa noche me quedé en el edificio, decidido a averiguar la verdad. El supervisor me permitió hacerlo, aunque con un gesto de incredulidad. Preparé una pequeña lámpara y me aseguré de tener las herramientas necesarias para cualquier eventualidad. Los pasillos, que en el día parecían comunes y corrientes, se tornaron siniestros en la oscuridad. Cada crujido, cada sombra, parecía tomar vida propia. Mi respiración se volvía más pesada con cada paso y el aire olía a humedad y polvo antiguo, como si el edificio se resistiera a ser renovado. Cerca de la medianoche, volví al 3er piso. Encendí la lámpara y observé cada rincón, buscando alguna señal, cualquier indicio de lo que habíamos presenciado. De repente, escuché un sonido que me paralizó, era el suave golpeteo de unos pies descalzos en el andamio. Me volví lentamente y, ahí estaba nuevamente, el niño. Esta vez, su expresión era diferente, casi como si intentara decirme algo. Me quedé inmóvil, incapaz de hablar, y sentí que el tiempo se detenía. El niño levantó una mano, señalando hacia el interior del edificio. En ese instante, un frío glacial me recorrió el cuerpo y entendí que debía seguirlo. Comencé a caminar detrás de él, entrando en un pequeño cuarto que no habíamos explorado antes. Al cruzar el umbral, el niño desapareció, pero el cuarto se llenó de un aire pesado y opresivo. No había ventanas y la única fuente de luz era mi lámpara, que comenzó a parpadear erráticamente. Ahí, en el suelo, encontré algo inesperado. Era un pequeño zapato de niño, viejo y cubierto de polvo,
pero inconfundible. Lo recogí con manos temblorosas, notando que estaba roto y sucio, como si hubiera estado ahí durante décadas. Al alzar la vista, vi algo escrito en la pared, apenas visible bajo la tenue luz: no me dejen solo. El mensaje parecía hecho con una caligrafía infantil y cada palabra estaba llena de desesperación. Salí corriendo del cuarto, dejando el zapato y la lámpara atrás. Bajé las escaleras tan rápido como pude, sin mirar atrás, sintiendo que el edificio entero se cerraba sobre mí. Al salir a la calle, el aire fresco me golpeó como un balde de agua fría, devolviéndome a la realidad. Respiré profundamente, tratando de calmarme, y juré no volver a entrar en ese lugar. No regresé al trabajo al día siguiente. Renuncié a la obra, sin dar explicaciones. Pero, aún hoy, cada vez que paso por ese edificio, siento que el niño me observa desde una de las ventanas, esperando, atrapado en un limbo del cual parece imposible escapar. Desde entonces, cada vez que escucho sobre una remodelación en algún edificio antiguo, no puedo evitar recordar esa noche, esa presencia y esas palabras grabadas en la pared. Mi nombre es Francisco y trabajo de velador en una obra en construcción, aquí en Panamá. Llevo un par de años en el oficio, siempre me ha tocado el turno de noche y siempre en proyectos a medio hacer, donde las sombras se mezclan con el cemento y el eco de los ruidos se queda atrapado entre las vigas. Nada me asustaba, o al menos eso pensaba hasta hace poco. Todo comenzó una noche en la que el silencio era tan denso que se podía cortar. El viento apenas movía las hojas de los árboles y el único sonido era el eco lejano del tráfico. La obra en la que estaba era una torre de apartamentos de unos 15 pisos. La estructura estaba terminada, pero el interior aún no. Las paredes eran de concreto desnudo y el metal de las vigas parecía absorber cada sonido, como si la obra misma estuviera viva, respirando, esperando. Esa noche, mientras hacía mi recorrido habitual, escuché un silbido. Era constante, prolongado y cada vez más intenso. Al principio, pensé que era el viento colándose por algún rincón de la estructura, pero había algo raro. No era el típico sonido que hace el viento al filtrarse por las rendijas, este era diferente, parecía tener un tono humano, como un lamento alargado y agudo. Y, lo más extraño, era que se sentía demasiado cercano, como si viniera de algún lugar justo a mi lado, aunque cuando volteaba, no había nadie. No le di demasiada importancia. Pensé que podía ser alguna tubería mal instalada o el sonido de algún material suelto en el andamio. Seguí con mi recorrido, anotando en la libreta los puntos de chequeo que tenía que cubrir. Al llegar al cuarto piso, el silbido se hizo aún más fuerte, al punto de ponerme la piel de gallina. Algo me decía que no estaba solo. En ese momento, recordé lo que me había contado un compañero hace unas semanas. Según él, unos años atrás, durante la construcción de otra torre cercana, un trabajador había caído del último piso. Decían que fue un accidente, un resbalón por culpa de la lluvia, pero algunos juraban que lo habían visto tirarse. Lo más extraño es que la historia del compañero no terminaba ahí. Decía que, desde entonces, los veladores que se quedaban solos escuchaban un silbido, un lamento agudo que parecía flotar por las vigas y los pasillos vacíos. Cuando le pregunté si era broma, me miró con esos ojos cansados que solo tienen los que ya han visto demasiado y, sin decir una palabra, se persignó. No creía en esas historias, pero esa noche el silbido parecía cobrar vida. Por cada paso que daba, el sonido me seguía, modulándose, volviéndose casi una melodía aterradora. Aceleré el paso, queriendo terminar el recorrido y regresar a la caseta. Pero, cuando estaba por llegar a las escaleras, escuché otro sonido. Era un golpe seco, como si alguien hubiera tirado algo pesado al suelo. Mi corazón comenzó a latir desbocado, cada latido resonando en mis oídos como el redoble de un tambor. Me asomé con cautela al hueco del ascensor, y ahí fue cuando lo vi. Por un instante, juraría que vi una sombra caer, tan rápido que apenas pude distinguir su forma. Era un cuerpo. Un cuerpo que caía desde lo alto hasta desvanecerse en la oscuridad.
No hubo sonido de impacto, solo un vacío profundo que parecía absorber toda la realidad. Tragué saliva, forzándome a creer que había sido mi mente jugándome una mala pasada. Sin embargo, mis pies parecían haberse pegado al suelo, incapaces de moverse. Sentía un frío inusual que subía desde mis piernas hasta el pecho, como si algo me estuviera paralizando desde dentro. Entonces, lo volví a escuchar. El silbido. Esta vez, venía desde el último piso, pero tenía algo distinto. No era solo un sonido, sino una sensación, una presencia que parecía descender por las escaleras, acercándose, lenta pero inexorablemente. Era como si algo invisible estuviera bajando, escalón por escalón, avanzando hacia mí. Me costaba respirar, y mi cuerpo, a pesar del terror que sentía, no respondía. Con todas mis fuerzas, conseguí moverme y bajé corriendo los pisos restantes, sin detenerme a ver atrás, sintiendo el peso de esa presencia persiguiéndome, pegada a mis talones. Llegué a la caseta y me encerré, cerrando con llave la puerta. Afuera, la obra se veía tranquila, como si nada hubiera pasado. Pero dentro, el aire estaba pesado, casi irrespirable. Apagué las luces, intentando calmarme, pero el eco del silbido seguía resonando en mi cabeza, reverberando en el silencio, como un fantasma aferrado a mi mente. No sé cuánto tiempo pasó, pero el sonido desapareció tan repentinamente como había empezado. No volví a escucharlo esa noche, pero no pude sacármelo de la cabeza. Los días siguientes, el recuerdo se volvía más intenso, como si aquel silbido se hubiera grabado en mi memoria. Hablé con otros compañeros, les pregunté si alguna vez habían escuchado algo parecido. La mayoría se rió, tomándome por loco o intentando hacer una broma, pero uno de ellos, un hombre mayor que llevaba años en el oficio, simplemente me miró con una seriedad abrumadora y me contó algo que me heló la sangre. Me dijo que en aquella misma obra, hace más de un año, se había reportado la muerte de un velador, un hombre que había sido encontrado muerto en el sótano. Nadie sabía cómo había llegado hasta allí, pero su cuerpo presentaba signos de haber caído desde una gran altura. Algunos pensaron que se había lanzado desde uno de los pisos altos, mientras que otros juraban que había sido empujado. Pero lo más extraño fue el reporte del forense. Su cuerpo estaba completamente destrozado, pero sus manos estaban cubiertas de cemento fresco, como si hubiera intentado agarrarse a algo que nunca estuvo allí. Desde entonces, cada vez que hago mis rondas, el miedo está latente, escondido en cada sombra, en cada rincón. A veces, mientras camino por los pasillos vacíos, siento una presencia, una sombra que me sigue, que se mueve a través de los pilares y las vigas. Y el silbido nunca se ha ido. Regresa, algunas noches, cuando estoy solo y todo parece tan silencioso que el menor ruido se convierte en una amenaza. No sé si lo que escuché y vi fue real o producto de mi imaginación. Pero cada noche, cuando termino mi turno y dejo la obra, siento que algo se queda allí, esperando, vigilando, como si la construcción misma fuera un monstruo, un ser hecho de concreto y metal, alimentado por el miedo de aquellos que la habitan. He pensado en renunciar, dejar este trabajo y buscar algo menos siniestro, pero el miedo de enfrentar esa noche final, esa despedida en la que tal vez el silbido se haga más fuerte y la sombra se acerque lo suficiente como para tocarme, es lo que me mantiene aquí, atrapado. Porque sé que, en el fondo, si huyo, ese algo me seguirá. Y sé que una vez que te encuentra, nunca te deja ir. Cada noche, la obra parece más oscura y el peso de las vigas parece cernirse sobre mí, como si me esperaran. Y en el silencio, mientras avanzo por el pasillo de concreto, el silbido comienza de nuevo, más fuerte, más cercano. Y sé que la próxima vez que lo escuche, tal vez no tenga la suerte de salir corriendo. Antes de continuar, si disfrutas de mi contenido, deja tu like y suscríbete, ayudarías mucho. Y dime a qué hora te atreves a escuchar estas siniestras historias. Ahora, sin más interrupciones, continuemos. Dejaré mi nombre en el anonimato, pero puedo asegurar que cada palabra de esta historia es real. Sucedió en Montevideo, en una construcción donde trabajé hace ya algunos años.
Al principio, todo parecía un proyecto común, nada especial, un edificio de apartamentos en pleno centro de la ciudad. No teníamos idea de lo que encontraríamos al empezar a remover la tierra, ni mucho menos de lo que viviríamos en los meses siguientes. El terreno era grande y sabíamos que en el pasado había sido un asilo de ancianos. Aquel lugar cerró hace décadas, según los vecinos. Nadie recordaba con exactitud la fecha, pero todos coincidían en que era un lugar que mejor olvidado. La mayoría de los ancianos que vivían allí no tenía familiares que los visitaran. Muchos murieron en el asilo, y los pocos que sobrevivieron fueron trasladados a otros centros. Eso es lo que sabíamos al menos, aunque para ser sincero, no le di mayor importancia en su momento. Solo era un dato curioso más. La primera vez que sentí algo extraño fue una noche que me tocó quedarme hasta tarde en el sitio. Teníamos que asegurar unas vigas antes de la llegada de un inspector y el tiempo apremiaba. Solo éramos 3, yo y 2 compañeros, Carlos y Pedro, quienes, como yo, estaban acostumbrados a largas jornadas de trabajo. El sol se había ocultado, y la luz de nuestras linternas apenas lograba atravesar la oscuridad que se había asentado en el lugar como una neblina espesa. Mientras ajustaba una de las vigas, oí lo que parecían susurros. Me detuve, creyendo que alguno de mis compañeros estaba hablando, pero cuando miré alrededor, Carlos y Pedro estaban demasiado ocupados en sus tareas. Volví a mi trabajo, pero el murmullo seguía allí, como si viniera desde las entrañas de la tierra. Un escalofrío me recorrió la columna. Me sacudí la sensación y terminé el trabajo lo más rápido que pude. Esa noche, al volver a casa, no pude dejar de pensar en lo que había escuchado. Me dije que debía ser el cansancio, que no era raro escuchar cosas extrañas cuando uno lleva tantas horas de trabajo. Pero en los días siguientes, los susurros continuaron y ya no era solo yo quien los oía. Pedro se quejaba de escuchar risas ahogadas, como de alguien que se burla a la distancia, mientras que Carlos aseguraba haber visto sombras en el último piso, a pesar de que aún no habíamos terminado de construirlo. Pasaron semanas y la situación empeoraba. Las herramientas se perdían, las vigas parecían moverse de lugar, y por las noches, el sitio estaba impregnado de un olor nauseabundo, como si algo se estuviera pudriendo allí. Nos quejamos con el jefe de obra, pero él se limitó a reír y nos dijo que no fuéramos supersticiosos. Es solo un edificio viejo, decía, los materiales y el polvo pueden jugarte malas pasadas. Todo cambió la noche que vi a la anciana. Esa noche, estaba solo en el sitio. Me tocaba hacer una última inspección antes de cerrar, pues al día siguiente vendría un equipo nuevo a trabajar en los detalles del último piso. Estaba subiendo las escaleras, revisando los niveles, cuando sentí que alguien me observaba. Al principio pensé que era uno de los muchachos que había regresado por alguna herramienta olvidada, pero cuando me volví, no había nadie. Avancé un par de pasos más y de repente, en el pasillo al fondo, la vi. Era una figura delgada, encorvada, vestida con una bata larga y blanca. La tenue luz de mi linterna apenas alcanzaba a iluminarla, pero podía distinguir su cabello gris y largo, que le caía desordenado sobre los hombros. Estaba de espaldas, inmóvil, como si me ignorara por completo. Intenté hablarle, preguntarle qué hacía allí. El sonido de mi propia voz se sintió absurdo y frágil en aquel lugar. Pero ella no respondió, ni se movió. Solo seguía allí, como una estatua congelada en el tiempo. Di un paso atrás, y al hacerlo, ella empezó a girarse lentamente hacia mí. Nunca voy a olvidar su rostro. Era una máscara de arrugas, los ojos hundidos en profundas cuencas negras. Sus labios, finos y pálidos, temblaban ligeramente como si intentara decir algo. No era una mirada de odio ni de miedo, era simplemente vacía. Y esa ausencia de emoción me heló la sangre. No supe qué hacer. Mi instinto me gritaba que corriera, pero mis piernas no respondían. Solo pude quedarme allí, mirando esos ojos muertos. Finalmente, pude darme la vuelta y correr escaleras abajo, sin mirar atrás. Apenas llegué a la salida, oí su voz. Un susurro apenas audible, pero claro como el día, no me dejes aquí. Me paralicé, pero no volví la cabeza.
salí del edificio y no paré hasta llegar a la calle, donde finalmente pude respirar. Los días siguientes fueron un infierno. Apenas podía dormir, y cuando lo hacía, soñaba con ella. En mis sueños, la anciana me perseguía por los pasillos del edificio, siempre murmurando la misma frase. Me despertaba cada noche con la sensación de que alguien estaba en mi habitación, observándome desde la esquina. Pensé en renunciar, pero algo me detenía. Tal vez era el orgullo, o quizás una oscura necesidad de entender qué estaba sucediendo allí. Lo hablé con mis compañeros, pero Carlos me dijo que prefería no escuchar nada al respecto, y Pedro, quien siempre se había burlado de los rumores, admitió que también había visto a la anciana, aunque en su caso, ella simplemente desapareció frente a sus ojos, como una sombra diluyéndose en el aire. Las semanas siguientes, el ambiente en el sitio de construcción se volvió más pesado. A menudo, sentíamos como si alguien nos estuviera observando, acechando en los rincones oscuros. Más de una vez vimos sombras que no correspondían a ninguna persona o cosa en particular, y en las noches, los susurros se intensificaban, como si el propio edificio murmurara historias antiguas y terribles. Un día, mientras trabajábamos en el último piso, encontramos algo que terminó por confirmar nuestros peores temores. Al excavar para colocar una de las últimas vigas, la pala de Pedro chocó contra algo duro. Creímos que era una roca, pero al desenterrarla, nos dimos cuenta de que era una vieja caja de madera, sellada con clavos oxidados y envuelta en un paño sucio. La abrimos y dentro encontramos una colección de fotografías viejas y amarillentas. En esas fotos se veían ancianos sentados en sillas de ruedas, con rostros apagados y miradas vacías. Pero lo más perturbador fue una última foto, el rostro de la anciana que habíamos visto en el edificio. En la imagen, estaba sentada junto a un árbol, con la misma expresión de vacío que había visto aquella noche. Al reverso de la fotografía, estaba escrito en una letra temblorosa: no los dejen olvidados. Después de encontrar esa caja, no pudimos seguir trabajando. Presentamos nuestras renuncias el mismo día y no volvimos a poner un pie en aquel lugar. Años después, volví a pasar por la calle donde estaba el edificio. Lo terminaron, pero cada vez que miro hacia arriba, siento una presencia, como si alguien me observara desde el último piso. A veces, en las noches, cuando cierro los ojos, escucho susurros y me despierto con la sensación de que hay alguien junto a mi cama, repitiendo aquella frase que todavía me persigue: no me dejes aquí. No sé si algún día podré librarme de ese rostro, de esos ojos vacíos que parecen seguirme a donde quiera que vaya. Tal vez sea una advertencia, o quizá solo el recuerdo de una vieja alma olvidada que aún espera ser liberada. Lo único que sé con certeza es que, desde aquella noche, no he vuelto a dormir tranquilo. Hace años trabajaba en una obra de construcción. En aquellos días, el turno nocturno era una tortura sin fin, un desfile de sombras que jugaban con mis nervios. Pero, al final del día, era un trabajo como cualquier otro, había que llevar el pan a la mesa. No obstante, lo que presencié en aquella construcción cambiaría mi vida para siempre, marcándome con una cicatriz invisible que nunca sanaría. La obra en cuestión estaba ubicada en las afueras de la ciudad, una enorme estructura de concreto que se alzaba como una bestia dormida. Desde el inicio, el sitio tenía un aire pesado, como si la tierra misma rechazara lo que estábamos levantando sobre ella. Los trabajadores hablaban en voz baja, compartiendo susurros y miradas de reojo. Recuerdo claramente cuando uno de ellos, un viejo llamado Guzmán, mencionó entre dientes que el lugar estaba maldito. El rumor se extendió rápido, decían que para asegurar el éxito de la construcción, había que hacer ofrendas. Al principio, pensé que se trataba de supersticiones comunes. Había escuchado sobre rituales y sacrificios en construcciones en el pasado, pero jamás le di importancia. No hasta que me tocó verlo con mis propios ojos. Una noche, llegué al turno un poco más temprano que de costumbre. La obra estaba silenciosa, como si todos los trabajadores hubieran desaparecido de repente.
Caminé entre las columnas y las vigas, buscando a alguien, a cualquiera, pero solo encontré herramientas abandonadas y bolsas de cemento abiertas, como si sus dueños las hubieran dejado caer y hubieran huido despavoridos. Al llegar al bloque 9, una sección que aún no habíamos terminado, vi movimiento a lo lejos. Me acerqué sigilosamente, pues el instinto me dijo que algo no estaba bien. Allí estaban los capataces y un grupo de trabajadores, rodeando a alguien. Sentí el sudor frío recorrerme la espalda cuando me di cuenta de que el alguien era un indigente, un hombre mayor de cabello encanecido y ropa sucia, que parecía estar en un estado de inconsciencia o, al menos, en un estado de resignación total. Observé en silencio mientras lo arrastraban hacia un hueco en la pared de concreto, un espacio que había sido dejado a propósito. Algunos de los hombres cuchicheaban entre ellos, otros parecían evitar mirarlo a los ojos, como si al hacerlo, invocaran una maldición. Los capataces dieron una señal y uno de los trabajadores empezó a cubrir al indigente con cemento. Sus manos temblaban mientras vertía el concreto fresco, al principio lento, como si dudara de lo que estaba haciendo, pero luego aumentó la velocidad, intentando terminar el trabajo cuanto antes. El hombre no emitió sonido alguno. Tal vez estaba tan resignado, tan vencido, que ya no le importaba. Cuando la mezcla cubrió su rostro, no pude soportarlo más y retrocedí. Mi respiración era un torbellino de pánico y asco. Me quedé allí, pegado a la pared, mirando cómo finalizaban el trabajo. Solo hasta que el último ladrillo cubrió el hueco, el lugar se quedó en un silencio sepulcral. Ninguno de los trabajadores dijo una palabra, simplemente se dispersaron, como sombras. Esa noche llegué a casa sin saber si lo que había visto era real o una pesadilla, aunque mi corazón sabía la respuesta. Quería reportarlo, decirle a alguien, pero el miedo me devoraba desde adentro. ¿Quién me creería? Además, los capataces tenían influencia, cualquier intento de denuncia significaba arriesgar mi trabajo y, peor, mi vida. Así que callé, como todos los demás. Pero el verdadero horror no terminó allí. Las semanas siguientes se volvieron un desfile de sucesos que retorcieron mi mente. En las noches, cuando el viento soplaba entre las estructuras, escuchaba gemidos apagados, lamentos que parecía que provenían del bloque 9. Al principio, pensé que era mi imaginación, el peso de la culpa jugándome una mala pasada. Pero los otros trabajadores también lo oyeron. Nadie se atrevía a hablar al respecto, pero veía el terror reflejado en sus ojos cada vez que pasaban por esa sección. Un día, Guzmán, el anciano que solía hablar sobre maldiciones, se acercó a mí y murmuró algo que jamás olvidaré: las ofrendas se multiplican. Este no será el único, muchacho. No será el último. Me costó comprender lo que quería decir, pero la verdad me golpeó poco después. Cada vez que la obra sufría algún retraso, una nueva ofrenda desaparecía del barrio. La policía no investigaba, simplemente lo atribuía a desapariciones de indigentes, casos sin importancia. La construcción, mientras tanto, avanzaba a un ritmo imparable. Parecía que cada sacrificio aceleraba el progreso, como si el concreto mismo se alimentara de esas almas. Hubo noches en las que los lamentos parecían resonar más fuerte, como si aquellos hombres estuvieran aún atrapados, luchando por liberarse de su prisión de concreto. Unos compañeros decían que veían sombras moviéndose por el bloque 9, figuras humanas que aparecían y desaparecían entre las vigas, como almas en pena atrapadas en un limbo de dolor. Yo intentaba no pasar por allí, pero el destino tenía otros planes. Una madrugada, durante una tormenta, me tocó hacer una ronda de inspección. El bloque 9 se erguía como un gigante oscuro, imponente bajo la lluvia. Mientras caminaba por allí, sentí que algo me observaba. De repente, el sonido de golpes sordos contra el muro me congeló el alma. Parecía como si alguien golpeara desde adentro, rogando por salir. El pánico se apoderó de mí. Mis piernas querían correr, pero mis pies parecían anclados al suelo. Entonces, vi una grieta en la pared. Me acerqué, y lo que vi dentro de ella fue suficiente para romper lo que quedaba de mi cordura. El rostro de un hombre, o lo que parecía un rostro, estaba incrustado en el concreto, con una expresión de terror congelada en su superficie.
Sus ojos, aunque inertes, parecían seguirme, condenándome por ser cómplice de aquella atrocidad. Al día siguiente, fui incapaz de regresar. Dejé el trabajo, abandoné la ciudad y me mudé lejos, intentando dejar atrás el recuerdo de esa noche. Pero los gritos, los rostros, esos ojos inertes y acusadores, aún me atormentan cada vez que cierro los míos. Por las noches, cuando el silencio es profundo y la oscuridad se siente densa, creo escuchar el eco de aquellos lamentos, como un recordatorio de que algunas almas nunca encuentran paz. La obra se terminó, y el edificio se levantó como un mausoleo, un monumento macabro a las vidas que se sacrificaron para construirlo. Cada vez que escucho de gente desaparecida, de casos sin resolver, no puedo evitar pensar en todas las otras ofrendas que probablemente siguen muriendo en otros lugares, en otros muros, en otros bloques 9. Porque, al final, esa construcción no es solo de concreto y acero. Está hecha de huesos, de almas atrapadas, de un dolor indescriptible que no se borra con el tiempo. Era velador. Tengo 46 años y dejé la construcción después de esta experiencia. Han pasado ya varios años, pero aún me despierto a veces en medio de la noche, empapado en sudor, con el sonido de un llanto sordo resonando en mis oídos. Fue en un proyecto que nunca se terminó en Buenos Aires. Era una construcción abandonada, en pleno centro, que se había detenido sin explicación aparente. Nadie hablaba mucho al respecto, solo decían que había habido problemas con los permisos y el financiamiento y que quizás un día lo retomarían. Ese día nunca llegó, y después de lo que vi, espero que nunca lo haga. Todo comenzó una noche de invierno. La construcción estaba oscura y el viento soplaba con fuerza, silbando entre los andamios y haciendo crujir los tablones de madera como si fuera un lamento. Esa noche me tocaba hacer guardia solo, algo que ya había hecho antes sin problema. Mi trabajo era sencillo, cuidar las herramientas y asegurarme de que nadie se colara a robar. Era el tipo de trabajo que podía hacer casi en piloto automático, pero esa noche había algo distinto en el aire, algo que no podía ignorar. Había rumores entre los trabajadores, susurros sobre sombras que se movían entre los cimientos al caer la noche, y de vez en cuando, alguno juraba haber oído voces. Yo siempre había creído que eran solo cuentos para asustar a los novatos, para hacernos creer que la construcción estaba embrujada. Me reía de esas historias hasta que me tocó experimentar lo que nunca antes había creído posible. Eran casi las 2 de la madrugada cuando la vi por primera vez. Estaba revisando que las herramientas estuvieran en su sitio cuando noté algo en la periferia de mi visión, una figura blanca que se movía cerca de los cimientos. Me acerqué, pensando que se trataba de algún vagabundo o quizás de alguien que se había colado para robar. Pero al acercarme, la figura tomó forma. Era una mujer, y no una mujer cualquiera. Llevaba un vestido blanco sucio, manchado de tierra y algo más oscuro, que en la penumbra parecía sangre. Ella estaba llorando. Su llanto era suave, casi un susurro, pero lo suficientemente fuerte como para que yo lo escuchara por encima del viento. No podía ver su rostro claramente, pero sentía su tristeza, su dolor, como una punzada en el pecho. No era un llanto común, era como si cada lágrima que derramaba llevase siglos de sufrimiento. Di un par de pasos hacia ella, cauteloso, pero a medida que avanzaba, ella retrocedía. Me acerqué más, intentando calmarla, diciendo palabras que ni yo mismo recuerdo, pero no me contestaba. Solo se alejaba, siempre manteniendo la misma distancia entre nosotros. A veces, parecía desvanecerse en las sombras, y yo me detenía, pensando que quizás había imaginado todo, hasta que el llanto comenzaba de nuevo, y la veía otra vez, más adelante, siempre junto a los cimientos, siempre llorando. El frío era cada vez más intenso, cortante, como si se colara a través de mi piel y llegara hasta mis huesos. De repente, una ráfaga de viento más fuerte de lo normal hizo que un andamio cercano se tambaleara. Salté hacia atrás, sintiendo que en cualquier momento esa estructura metálica caería sobre mí, pero se detuvo. Y entonces noté que la mujer ya no estaba.
El silencio era opresivo, como si el mismo mundo hubiese contenido la respiración. Miré a mi alrededor, buscando alguna señal de ella, algún rastro, pero no había nada, solo oscuridad. Volví a mi puesto y traté de calmarme. Es el cansancio, me repetía, solo el cansancio. Sin embargo, en el fondo, sabía que no era así. No quería volver a pensar en eso, pero algo me decía que esa no sería la última vez que vería a la mujer. A la noche siguiente, ya no tenía tanto valor. Cada sombra me parecía su silueta y cada crujido, su llanto. Pero esta vez, algo había cambiado. A medida que avanzaban las horas, empecé a notar marcas en el suelo, cerca de los cimientos. Eran como huellas, pequeñas y profundas, y parecían dirigir un rastro hacia la oscuridad. Seguí el camino de las marcas con la linterna temblorosa en la mano, mis pasos resonando sobre el concreto frío y desnudo. Al llegar al final del rastro, la vi de nuevo. Estaba de pie, mirándome. Esta vez podía ver su rostro con mayor claridad. Sus ojos eran pozos oscuros, vacíos, sin vida, pero cargados de algo que no era humano. La piel de su rostro estaba pálida y cadavérica, estirada sobre los huesos de una forma antinatural. Y lo más extraño de todo era que no tenía labios. Su boca era una línea negra, una herida que se abría y cerraba en un movimiento silencioso, pero de su garganta surgía ese llanto que ya se había convertido en un tormento para mí. Intenté retroceder, pero no podía. Era como si mis pies estuvieran clavados al suelo. El terror se apoderó de mí, y entonces ella levantó una mano. No pude hacer otra cosa que mirarla mientras avanzaba hacia mí. No sé cuánto tiempo pasó, pero en un momento sentí un tirón en mi pecho, como si una mano invisible me hubiese arrancado el alma. Y luego, de la nada, todo se desvaneció. Estaba solo, de pie, en medio de la oscuridad, y el único sonido era mi propia respiración entrecortada. Cuando intenté hablar con los otros trabajadores al día siguiente, me miraron con extrañeza, como si yo estuviera loco. Nadie quería escuchar mi historia, nadie quería hablar de la mujer. De hecho, la mayoría se rehusaba a siquiera acercarse al sitio después de que se ponía el sol. Todos sabían que algo andaba mal, pero preferían fingir que no era así, como si el simple hecho de ignorar el problema lo hiciera desaparecer. Pasaron varias noches sin incidentes, y aunque yo intentaba convencerme de que todo había sido una alucinación, no podía sacarme su imagen de la cabeza. La última noche que pasé allí, decidí que sería mi última guardia. Había algo en el ambiente, una tensión palpable que hacía que cada segundo se sintiera eterno. Esa noche, el llanto comenzó más temprano, mucho antes de lo usual. Me paralicé al oírlo, ese sonido que ya había aprendido a odiar. La vi acercarse desde lejos, deslizándose entre las sombras como un espectro hambriento de vida. Esta vez, no retrocedió. Se detuvo frente a mí y estiró una mano. Su toque era frío, casi doloroso, y sentí como la fuerza me abandonaba, como si con cada segundo que pasaba cerca de ella, estuviera drenando mi vida. Al día siguiente, no fui capaz de volver. Supe que nunca se terminaría esa construcción. Era un lugar maldito, un sitio en el que algo terrible había ocurrido y que, de alguna forma, la mujer quedaría allí atrapada para siempre, condenada a vagar entre los cimientos que nunca verían la luz del día. Los rumores crecieron entre los trabajadores, y poco a poco, todos se fueron alejando del lugar. No sé qué fue de aquel edificio ni si alguien intentó retomar el proyecto. Lo único que sé es que desde entonces, cada vez que paso cerca, siento el frío que me penetraba esa noche y oigo, en algún rincón de mi memoria, el eco del llanto de la mujer de los cimientos. Por eso dejé la construcción. Nadie puede entender lo que vi ni lo que sentí, pero yo sé que fue real. Nadie puede decirme que fue solo un sueño o una ilusión. Aquella noche en Buenos Aires, frente a ese esqueleto de edificio inacabado, me enfrenté a algo que no pertenecía a este mundo y me dejó marcado de por vida. Nadie se atrevería a construir sobre esa tierra, y espero que jamás lo hagan, porque hay cosas que es mejor no despertar, hay secretos que es mejor dejar enterrados. Si disfrutas de los relatos, te invitamos a apoyarnos con un like y un comentario, ya que eso nos ayuda muchísimo.
Además, si aún no estás suscrito o suscrita, te animamos a formar parte de la comunidad del terror. Muchas gracias por escucharnos y por tu apoyo.